El millonario se emociona cuando el mendigo negro salva a su hija y revela un secreto. En una apacible tarde de verano, el cielo se pintaba de colores cálidos. Un tranquilo lago brillaba bajo el sol y la brisa acariciaba los campos dorados de maíz. Pero ese día, todo cambiaría de forma inesperada. Mientras los habitantes del pequeño pueblo de Villa Esperanza se afanaban en sus quehaceres, una figura solitaria, Miguel Andrade, un humilde labrador de piel morena y manos callosas, sentía el peso del mundo en sus hombros. Había perdido a su padre hacía poco, y el dolor lo atenazaba. Pero su madre, doña Olinda, lo necesitaba fuerte. Mientras tanto, en el rancho vecino, una nueva familia había llegado. Victoria Ferraz, una empresaria viuda, buscaba dejar atrás las sombras de su trágico pasado. Su hija, la pequeña Eloía, de apenas 6 años, era pura energía, explorando cada rincón, llenando de risas el nuevo hogar. En un instante de distracción, corrió hacia el lago, eufórica. ¡Puh! El frío le cortó la respiración, pero los instintos lo guiaron. Zambulléndose, alcanzó a Eloía y con un esfuerzo increíble la llevó de regreso a la superficie. Al desembarcar en la orilla, el corazón le palpitaba con fuerza, y Victoria, llena de miedo y gratitud, abrazó a su hija. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Victoria, agradecida, comenzó a visitar a Miguel. Traía flores frescas, pequeños obsequios llenos de significado. Miguel, joven sencillo pero generoso, sentía que su vida, marcada por la tristeza, empezaba a iluminarse. Sin embargo, las sonrisas de Eloía también le recordaban su propia soledad. Con cada encuentro, la conexión entre Miguel y Victoria crecía. Ella con la elegancia y determinación de una mujer de negocios, y él, el labrador de piel oscura que enfrentaba sus propios fantasmas. Pero las sombras del pasado no eran fáciles de ignorar. Los murmullos y miradas de desaprobación empezaron a surgir en el pueblo. La rica empresaria y el humilde labrador. La complicidad entre ellos se hizo más intensa cuando Eloía, sin darse cuenta de las barreras que los apartaban, comenzó a llamar a Miguel papá. En esos momentos, Miguel sintió como si su corazón se rompiera y se recompusiera 1000 veces. Pero la incertidumbre crecía. Victoria enfrentaba la presión de su familia, especialmente su padre, quien desaprobaba vehemente su relación con un hombre humilde. Justo cuando parecían estar más cerca de un futuro feliz, ese oscuro secreto familiar amenazaba con arruinarlo todo. Con la boda bajo las estrellas en el horizonte, la tensión crecía. ¿Sería el amor entre Miguel y Victoria suficiente para derribar los muros que separaban sus mundos? La noche se acercaba, trayendo consigo un aire cargado de promesas y temores. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se acercaba, y con ella la ansiedad de lo desconocido. Miguel y Victoria soñaban con un futuro juntos, pero los ruidos del pueblo comenzaban a hacerse más fuertes. Las miradas desaprobadoras y los murmullos en la plaza creaban un ambiente cargado, y el corazón de Miguel latía desbocado por la tensión. Esa noche iba a cambiarlo todo. Mientras los preparativos para la boda avanzaban,
Una tormenta de emociones se desataba en su interior. ¿Realmente tendría el valor de enfrentar los prejuicios de la gente? ¿Podrían desafiar las expectativas que los separaban? El cielo se oscureció y el viento comenzó a aullar, casi como si la naturaleza también presagiara lo que estaba por suceder. En medio de este hervidero de sentimientos, Eloía había comenzado a hacer preguntas. Curiosa como siempre, la niña corrió hacia Miguel, abrazándolo con fuerza. «Tú serás mi papá, ¿verdad?», le preguntó con esos ojos grandes y brillantes. Miguel sintió que la piel se le erizaba. Esa palabra, papá, era un gesto inocente, pero lleno de significado. A su alrededor, el tiempo parecía detenerse. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador partió el aire. Era Victoria, cuya voz se elevaba con pánico. Miguel corrió hacia ella, su corazón retumbando en sus oídos. Cuando llegó, la encontró de pie, temblando, rodeada de unos extraños que parecían haber irrumpido de la nada. Eran hombres de aspecto amenazante, y el brillo en sus ojos decía que venían por algo más que solo palabras. «¿Qué quieren?», preguntó Miguel, instalándose entre ellos y Victoria. Su valentía se tambaleaba, mas no podía dejar que se acercaran. Con un movimiento rápido y bestial, uno de los hombres desenfundó un documento arrugado y se lo lanzó a los pies de Victoria. «Esto te pertenece», dijo, su voz baja y cargada de desprecio. Victoria tomó el papel y cada segundo se sintió como una eternidad mientras sus ojos escaneaban las palabras. La cólera y la confusión se mezclaban en su rostro. Al principio no comprendió y luego su expresión se transformó en horror. «No, ¿cómo es posible?», murmuró, mientras unas lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. El aire se volvió denso. Los murmullos de la gente a su alrededor se detuvieron. Miguel se acercó, ansioso por comprender. «¿Qué dice?», preguntó, su voz temblando de una mezcla de miedo y suspenso. Victoria alzó la vista, y el mundo desapareció a su alrededor. «Es un acta de adopción», dijo con un hilo de voz. «Eloía, no es mi hija, no es mi hija». Sus palabras temblaban, cada sílaba resonando como un eco aterrador. El impacto fue inmediato. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Eloía, mirando a su madre con inocencia, no entendía la tormenta que se desataba. «¿Qué significa, mamá?», preguntó, dando un paso hacia su madre, confundida. En ese instante, el pueblo, los murmullos y hasta la tormenta que se desataba en el horizonte se desvanecieron. La revelación era como una bomba a punto de estallar, y todos en la plaza sentían la presión de lo inexplicable. Los hombres, mirando esta escena desgarradora, sonrieron, seguros de que su misión había surtido efecto. Victoria, desplomándose ante el revelador secreto, no sabía si esconderse o enfrentarse a la verdad. Miguel, mientras tanto, luchaba con un torbellino de emociones, preguntándose cómo podría haber construido un mundo entero sobre una mentira. ¿Qué era la vida sin confianza? El corazón de Miguel se dividía entre la tristeza por Eloía y su amor por Victoria. Lo que habían establecido estaba por desmoronarse, y la noche, con su aire de misterio, se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Podrían el amor y la conexión ser suficientes para reconstruir lo que ahora estaba en ruinas? Mientras la lluvia comenzaba a caer, como si el cielo llorara por ellos, todos en la plaza comprendieron que el destino de los tres acabaría por entrelazarse de una forma que nadie podría prever. Y en ese instante, la verdadera batalla apenas comenzaba. El impacto de las palabras de Victoria resonó con una fuerza inusitada en la plaza. Miguel se quedó paralizado, el aire se le escapó de los pulmones. ¿Eloía no era su hija? Cada latido de su corazón retumbaba, mezclado con la confusión y el dolor que invadía su ser. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Miguel, apenas logrando articular las palabras. Eloía
ajena a la tormenta, miraba con la inocencia típica de su edad, aún abrazando la pierna de su madre. «Es un error, mamá», continuó él, incapaz de aceptar la realidad. Los murmullos en la plaza se volverían cada vez más intensos y descontrolados, como un río desbordado. «¿Cómo es posible?», exclamó un hombre del pueblo, sorprendido, mientras otros se giraban para ver la escena. Las miradas furiosas se multiplicaban, cada una cargada de juicio y especulación. Victoria bajó la vista, el papel aún en sus manos, y Miguel notó las lágrimas comenzar a deslizarse por su mejilla. «Miguel, no sé cómo explicarlo», dijo ella, su voz temblorosa. «Este documento no debería haber llegado a mí». El frío de la noche parecía reforzarse. La tormenta se desató en el cielo, pero el verdadero caos se desató en sus corazones. Entonces un grito desgarrador rasgó el aire. No era Victoria, era Eloía, que de pronto se desplomaba al suelo, como si el mundo acabara de desmoronarse a su alrededor. Miguel corrió hacia ella, su corazón latenado, pero cuando se agaché para tomarla en sus brazos, su cuerpo temblaba. «Eloía, sígueme, despierta», le gritó, pero la pequeña permanecía inmóvil. La mirada de Victoria se volvía cada vez más vacía, como si comenzara a perder la conexión con la realidad. Los extraños que habían aparecido al principio comenzaron a rodear la escena. Sus caras eran sombras de preocupación y curiosidad. El líder, un hombre alto y de mirada fría, sonrió y dijo: «La niña es parte de algo más grande, y no se trata solo de un simple acta de adopción». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Desde hace tiempo había rumores sobre familia y fortuna. Eruño había querido creer que su vida había estado entrelazada con secretos tan oscuros. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz era casi un susurro, pero lleno de furia. «Te daré una oportunidad», dijo el hombre, inclinándose hacia él, «de salvar a Eloía. Pero para ello, deberás buscar la verdad sobre su origen». Sus palabras golpearon a Miguel como una tormenta. Tenía que desenredar un secreto que podría cambiarlo todo, y no solo su futuro con Victoria, sino el destino de la niña a la que había comenzado a amar como su propia hija. Victoria, aún temblando, se acercó, los ojos llenos de desesperación. «No, no puede ser. Eloía es mi hija. La he cuidado siempre», gritó. Pero su voz no tenía el mismo valor. La verdad comenzaba a abrirse como una herida. Ya no era solo cuestión de amor. Había algo más. Algo que podía arrastrarlos a ambos al abismo. En ese momento el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Un estruendo resonó, y una grieta se formó frente a ellos en la plaza, como si el mismo mundo tratara de separarlos. Miguel miró hacia abajo y sintió que la tierra se fragmentaba, amenazando con devorarlo todo. La gente retrocedió, aterrorizada. «¡Corre!», gritó Miguel, atrayendo a Victoria hacia él. Pero ella estaba perdida, mirando la grieta con un horror absoluto. «¡No! ¡Te necesito! ¡No podemos perderla!», decía. Ella no entendía que para salvar a Eloía debían enfrentar sus propios demonios. La grieta se amplió aún más, y de ella emergieron figuras sombrías que parecían tener vida propia. Los murmullos del pueblo se tornaron en caos, mientras Miguel finalmente comprendía que la verdad que debía desenterrar era mucho más oscura de lo que había imaginado. Si la vida de Eloía dependía de ello, estaba dispuesto a enfrentar cualquiera que estuviera detrás de estas revelaciones. La noche se adensó. «¿Qué debo hacer para salvar a Eloía?», preguntó Miguel, apretando los dientes con resoluteza, sintiendo la presión de lo inevitable. Pero en su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Realmente estaba listo para descubrir lo que el destino le tenía guardado? Miguel sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. La grieta se expandía y el caos era palpable.
Las miradas de los aldeanos, llenas de miedo y curiosidad, lo presionaban aún más. ¿Qué debo hacer para salvar a Eloía?, le preguntó al hombre que los había amenazado, su voz un susurro entre el tumulto. El misterioso forastero, disfrutando del desconcierto, acercó su cara a la de Miguel. La verdad está más cerca de lo que piensas, y puede doler más de lo que imaginas, dijo con una sonrisa burlona. Entonces, sin aviso, sacó un objeto brillante de su bolsillo. Era una medalla colgante, ornada con un distintivo familiar, el mismo que Miguel había visto en la antigua fábula contada por su madre, la marca de los Ferraz. —¿Qué es? Eso es —balbuceó Miguel, su mente corriendo a 1000 por hora. Victoria, en pánico, se acercó a él. —¿Qué tienes que ver con esto? —preguntó, su voz temblorosa. El extraño soltó una risa baja. Eloía es más valiosa de lo que pueden imaginar. No solo es hija de su madre, hizo una pausa dramática, sino que también es la heredera de una fortuna que lleva años en secreto. Fue como si el aire se congelara. Miguel sentía que el corazón se le detenía. Eloía no solo era una niña, era parte de algo mucho más grande. En su interior, una tormenta de emociones lo consumía. ¿Cómo? —No puede ser —gritó, sus manos temblando, confusionado entre el amor que sentía por la pequeña y la revelación de su oscuro pasado. Eloía, aún medio inconsciente en el suelo, necesitaba su atención. El frío y la lluvia empezaban a calar en sus huesos, pero su mente no podía dejar de girar. —¿Qué significa todo esto? —preguntó Miguel en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Significa que tu vida no fue un accidente, que todos están conectados de una forma que aún no comprenden. Tú eres parte de esto, Miguel. Tu destino está ligado al de Eloía. El hombre continuó mientras el murmullo del pueblo se convertía en un clamor confuso. Victoria dio un paso atrás, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. ¿Yo también? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? —¡No puedo ser parte de esto! —exclamó, sus ojos llenos de angustia. Sin embargo, el extraño no se detuvo. —Cada uno de ustedes tiene un papel. Puedes decidir qué camino tomar. Pero recuerden, hay sombras que acechan. El poder que llevan consigo no solo atraerá riqueza, sino también enemigos. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno atronador que resonó en sus corazones. La grieta se ensanchó aún más, creando un abismo entre ellos y el pueblo. —¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar por la verdad? —preguntó el hombre, su mirada profunda y amenazadora. Miguel miró a Eloía, sintiendo la presión en su pecho hacerse insoportable. ¿Realmente había estado viviendo en una burbuja de ignorancia? Fue en ese momento, cuando se dio cuenta de que quien había considerado un simple labrador, un hombre sin importancia, ahora era una pieza fundamental en un juego que lo superaba. Súbitamente, una figura emergió de la oscuridad que los rodeaba. Era otra mujer, con la misma medalla que el extraño tenía. —¡Detente! —gritó, su voz resonando con fuerza. Todos se giraron hacia ella, y en un instante, Miguel se dio cuenta de que la mujer que ahora se aproximaba era idéntica a Victoria, pero más joven. —Esto no debería estar sucediendo. —No así —murmuró la mujer, mientras el viento aullaba como un lamento lejano. Victoria palideció, sus ojos se abrieron como platos. —¿Quién eres tú? —preguntó, el miedo y la confusión mezclados en su voz. —Soy tú misma, pero del pasado. Vine a advertirte antes de que sea demasiado tarde —dijo la mujer, mientras el eco de su advertencia resonaba en el aire. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora, pero no dejaba de inquietar a Miguel. El caos a su alrededor seguía creciendo, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese instante.
Miguel sintió un nudo en la garganta, mientras preguntas en su mente se multiplicaban. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Podía el destino cambiar por completo con solo un secreto revelado? Y en ese instante, una pregunta aún más profunda resonó en su corazón. ¿Podían realmente elegir su propia historia? ¿O estaban atrapados en un ciclo del que no podían escapar? El clamor del pueblo retumbaba en su mente, mientras la tormenta de sus pensamientos lo arrastraba en una corriente imparable. La verdad aún no estaba revelada, y todo estaba por transformarse. La tormenta arrecia, y la escena se torna confusa, como un torbellino de emociones. Miguel siente que el aire se vuelve denso. La revelación de la mujer del pasado ha dejado a todos en un estado de shock, una especie de parálisis colectiva. Sus ojos se encuentran con los de Victoria, que rebosan desesperación. La noche oscura está a punto de llevarse todo lo que han construido. ¿Qué significa esto?, pregunta Miguel, apretando los puños. La grieta en el suelo se ensancha, como si la tierra quisiera tragar sus anhelos. La mujer joven, a quien todos observan con asombro, se acerca y, sin mediar palabra, agarra la medalla que el extraño le había mostrado. Esto no debería estar sucediendo. Debe detenerse antes de que sea demasiado tarde, dice con un tono urgente. Miguel siente el miedo invadirlo, pero también una mezcla de furia. ¿Demasiado tarde para qué? Eloía necesita respuestas. No puede ser que no sepas más, grita, apenas conteniendo las lágrimas. Eloía, aún en el suelo, parece ajena a la tormenta que se cierne sobre ellos. La preocupación por su bienestar eclipsa cualquier respuesta lógica. Justo cuando comienza a llover, un rayo ilumina el cielo en un momento de inusitada claridad. El estruendo que sigue resuena, y la escena se vuelve aún más caótica. La multitud grita, se desplaza, y la tensión se siente en el aire. La mujer joven se encuentra frente a Miguel, su rostro reflejando la angustia y el peso de una carga que parece agobiarla. «Tú tienes que decidir, Miguel», dice ella, su voz ahora más firme. «Tu vida nunca ha sido lo que creías». «¿Qué estás tratando de decir?», responde él, desbordado por la frustración. Antes de que la mujer pueda volver a abrir la boca, un trueno retumba violentamente y en el eco, Miguel oye un grito. Es Eloía. Se retuerce en el suelo, su pequeño cuerpo sacudido. La torrencial lluvia se convierte en un torrente que parece querer lavar la escena, y entonces un susurro helado atraviesa el bullicio. La voz de Eloía, casi un lamento. «Mamá, ¿quiénes son ellos?». El corazón de Miguel se detiene. Todos se giran hacia la niña, que mira con ojos desorbitados hacia la tremenda grieta. Todo se congela. El extraño suelta una risa baja. «Ella sabe más de lo que imagina», dice, y el susurro de su voz parece cortar más que el trueno que ha comenzado a callar. En un instante la situación se transforma. Eloía se levanta de un salto y con una mirada que quema, señala a los hombres que están con el extraño. «Oh, papá no es quien tú crees». Los murmullos crecen entre la multitud. Miguel siente que el mundo gira a su alrededor y una sensación de pérdida y traición lo envuelve. «¿Qué estás diciendo, pequeña?», le pregunta, su voz temblando, casi rota. «Es verdad, ese papel es por mí». La declaración resuena como un estruendo. «Me mandaron a traer a tu familia y a ti, mi verdadero papá», continúa Eloía, señalando con su diminuto dedo al extraño que había lanzado el acta de adopción, no a ella. La lluvia ahora arremete como si la naturaleza misma intentara parar la calamidad que se avecina. Victoria, ahora blanca como un lienzo, busca la mirada de Miguel. «Eloía, ¿qué estás diciendo?», pregunta, su voz un hilo.
La revelación parece golpear como una bomba, desdibujando las líneas de su propio ser. Y así como si todo se derrumbara, el misterioso extranjero sonríe. ¡Sorpresa! La verdadera identidad de Eloía cambiará su vida por completo. Ella es la clave para construir un nuevo paraíso, o para destruirlo todo. La angustia y el caos se difuminan en la escala de lo que se avecina. Miguel siente que las sombras se ciernen más cerca, agravando aún más la situación. Eloía da un paso adelante, el corazón latiendo fuerte, y dice con firmeza: «No tengo miedo. Si soy parte de esto, también ayudaré. No dejaré que les pase nada». Las miradas se cruzan, y todos en la plaza sienten que el destino de Eloía, de Victoria y de Miguel está a punto de tomar un giro inesperado. La tormenta y el caos exterior son nada comparado con la tempestad que está por desatarse entre ellos. La incertidumbre pesa como una losa, y, mientras la lluvia, como un manto de secretos, los envuelve, la eternidad se siente más cerca que nunca. Todos deben decidir, y el momento crucial está a la vuelta de la esquina. La tormenta arrecia, y la escena se torna confusa, como un torbellino de emociones. Miguel siente que el aire se vuelve denso. La revelación de la mujer del pasado ha dejado a todos en un estado de shock, una especie de parálisis colectiva. Sus ojos se encuentran con los de Victoria, que rebosan desesperación. La noche oscura está a punto de llevarse todo lo que han construido. «¿Qué significa esto?», pregunta Miguel, apretando los puños. La grieta en el suelo se ensancha, como si la tierra quisiera tragar sus anhelos. La mujer joven, quien todos observan con asombro, se acerca y, sin mediar palabra, agarra la medalla que el extraño le había mostrado. «Esto no debería estar sucediendo. Debe detenerse antes de que sea demasiado tarde», dice con un tono urgente. Miguel siente el miedo invadirlo, pero también una mezcla de furia. ¿Demasiado tarde para qué? Eloía necesita respuestas. No puede ser que no sepas más. Grita, apenas conteniendo las lágrimas. Eloía, aún en el suelo, parece ajena a la tormenta que se cierne sobre ellos. La preocupación por su bienestar eclipsa cualquier respuesta lógica. Justo cuando comienza a llover, un rayo ilumina el cielo en un momento de inusitada claridad. El estruendo que sigue resuena, y la escena se vuelve aún más caótica. La multitud grita, se desplaza, y la tensión se siente en el aire. La mujer joven se encuentra frente a Miguel, su rostro reflejando la angustia y el peso de una carga que parece agobiarla. «Tú tienes que decidir, Miguel», dice ella, su voz ahora más firme. «Tu vida nunca ha sido lo que creías». «¿Qué estás tratando de decir?», responde él, desbordado por la frustración. Antes de que la mujer pueda volver a abrir la boca, un trueno retumba violentamente, y en el eco, Miguel oye un grito. Es Eloía. Se retuerce en el suelo, su pequeño cuerpo sacudido. La torrencial lluvia se convierte en un torrente que parece querer lavar la escena. Y entonces, un susurro helado atraviesa el bullicio. La voz de Eloía, casi un lamento. «Mamá, ¿quiénes son ellos?». El corazón de Miguel se detiene. Todos se giran hacia la niña, que mira con ojos desorbitados hacia la tremenda grieta. Todo se congela. El extraño suelta una risa baja. «Ella sabe más de lo que imagina», dice, y el susurro de su voz parece cortar más que el trueno que ha comenzado a callar. En un instante, la situación se transforma. Eloía se levanta de un salto y, con una mirada que quema, señala a los hombres que están con el extraño. «Papá, no es quien tú crees». Los murmullos crecen entre la multitud. Miguel siente que el mundo gira a su alrededor, y una sensación de pérdida y traición lo envuelve. «¿Qué estás diciendo, pequeña?», le pregunta, su voz temblando casi rota.
Ah, es verdad. Ese papel es por mí. La declaración resuena como un estruendo. Me mandaron a traer a tu familia y a ti, mi verdadero papá. Continúa Eloía, señalando con su diminuto dedo al extraño que había lanzado el acta de adopción. No a ella. La lluvia ahora arremete como si la naturaleza misma intentara parar la calamidad que se avecina. Victoria, ahora blanca como un lienzo, busca la mirada de Miguel. Eloía, ¿qué estás diciendo? Pregunta, su voz un hilo. La revelación parece golpear como una bomba, desdibujando las líneas de su propio ser. Y así como si todo se derrumbara, el misterioso extranjero sonríe. ¿Sorpresa? La verdadera identidad de Eloía cambiará su vida por completo. Ella es la clave para construir un nuevo paraíso, o para destruirlo todo. La angustia y el caos se difuminan en la escala de lo que se avecina. Miguel siente que las sombras se ciernen más cerca, agravando aún más la situación. Eloía da un paso adelante, el corazón latiendo fuerte, y dice con firmeza: no tengo miedo. Si soy parte de esto, también ayudaré. No dejaré que les pase nada. Las miradas se cruzan, y todos en la plaza sienten que el destino de Eloía, de Victoria y de Miguel está a punto de tomar un giro inesperado. La tormenta y el caos exterior son nada comparado con la tempestad que está por desatarse entre ellos. La incertidumbre pesa como una losa, y mientras la lluvia, como un manto de secretos, los envuelve, la eternidad se siente más cerca que nunca. Todos deben decidir. Y el momento crucial está a la vuelta de la esquina. De repente, un estruendo sordo resuena por la plaza. Un relámpago cae cercano, iluminando a todos por un breve instante. Las sombras de los hombres de mirada fría se agrupan, tomando posiciones amenazantes. La atmósfera se electriza. Miguel siente un escalofrío que le recorre la espalda. En un giro abrupto, la tierra tiembla aún más. La grieta se expande, tragándose parte de la plaza, y Miguel cae al suelo. Justo en ese instante, Eloía grita: ¡Mamá, mira! Su dedo señala un pequeño objeto brillando entre las piedras. Miguel, aún aturdido, hace un esfuerzo por levantarse y acercarse a la niña. ¡Es una caja! ¡Una caja fuerte!, exclama Eloía, sus ojos desbordando curiosidad. La multitud se agita, una mezcla de miedo y expectación. Miguel se arrodilla, intentando abrirla. La lluvia cae con fuerza, mientras el viento parece susurrar secretos de otros tiempos. Con un esfuerzo, logra abrir la tapa, y lo que encuentra dentro lo deja sin aliento. Una serie de documentos antiguos y una foto en blanco y negro lo miran fijamente. Al levantarlos, sus manos tiemblan. La imagen muestra a una mujer que se asemeja a Victoria, pero más joven. Junto a ella, otro hombre, de una prominente sonrisa, sostiene a una niña que es idénticamente igual a Eloía, y un pequeño sello la marca, propiedad de la familia Ferraz. No, no puede ser, murmura Miguel, el horror comenzando a enraizarse en su corazón. La conexión entre todas las piezas es más oscura de lo que jamás imaginó. Victoria, al ver lo que sostiene, palidece aún más. ¿Qué es eso?, pregunta, mientras sus ojos se desorbita. La caja revela un legado jamás contado, una historia que podría consumirse en llamas. Esto cambia todo, balbucea Miguel, entre el shock y el temor. ¿Cuál es la verdad, Victoria? ¿Qué has estado ocultando? El verdadero peso de la revelación vuela entre ellos como un eco, y el brillo de la medalla se apaga ante la inminente tormenta. El secreto de su pasado no solo amenaza con destruir su presente, sino que también podría decidir un futuro que aún no han tenido la oportunidad de vivir.
La lluvia sigue cayendo, pero el verdadero aguacero está dentro de ellos. Todos sienten que el tiempo se ha detenido, que las decisiones tomadas en ese momento marcan la línea entre la salvación y la destrucción. La plaza, ahora más silenciosa que nunca, aguarda la explosión de una verdad que, al fin, se está revelando. La lluvia caía sin tregua y el aire se sentía cargado de tensión. Miguel, con el corazón en la garganta, seguía mirando los documentos en su mano, luchando por comprender lo que todo esto significaba. La imagen de la mujer joven, idéntica a Victoria, lo hipnotizaba. ¿Es posible que me estés diciendo la verdad?, preguntó, apenas alzando la voz. Victoria parecía desvanecerse. No, no puede ser. Yo crié a Eloía, exclamó mientras las lágrimas corrían por su rostro. La tensión en la plaza crecía. Los murmullos de la multitud se transformaban en un murmulloso clamor. La confusión se multiplicaba y todos sentían la incertidumbre acercarse como una sombra. De repente, Eloía vio un paso al frente. «¡Es verdad! No me digan que soy solo una niña. Yo soy valiente», gritó, su voz resonando por encima del torrente de la lluvia. Miguel sintió un nudo en el estómago. La pequeña estaba atrapada en un juego que no comprendía. «Eloía, ven aquí», le pidió Victoria, su tono lleno de angustia. Pero Eloía, con una mirada decidida, se alejó aún más. «Sé que no soy solo una niña. Sé que tengo un papel en esto». Sus palabras sorprendieron a todos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La realidad se torcía y transformaba mientras la tormenta arremetía afuera. «Así que finalmente lo admites», dijo el extraño, su voz grave y sarcástica. Miguel lo miró, furioso. «Esto no es un juego. No puedes jugar con la vida de una niña», gritó. Pero el extraño solo sonrió, disfrutando de la confusión que había sembrado. La mujer joven, la versión pasada de Victoria, dio un paso adelante. «Miguel, necesitamos actuar rápido. Esto no solo se trata de Eloía. Hay cosas que deben resolverse antes de que sea demasiado tarde». Sus ojos centelleaban con urgencia. La recta entre cada palabra era tan clara, tan directa, que Miguel sintió que necesitaba comprender. Pero el viento sopló con fuerza, cortando cualquier explicación. Justo entonces, los hombres del extraño comenzaron a acercarse, sus expresiones cargadas de amenaza. «El tiempo se agota», dijo uno de ellos. Mientras un relámpago iluminaba la escena, creando sombras danzantes en las caras asustadas de los aldeanos. La tensión fue instantánea. Miguel sintió que se le aceleraba el pulso. «No dejaré que le hagan daño a Eloía», se retumbó en su interior, tomando la mano de la niña. Pero el extraño simplemente se rió de nuevo. «Ella no es quien ustedes creen». «Y ustedes, Miguel y Victoria, ustedes tienen un oscuro secreto que ni ustedes mismos conocen». La lluvia aumentó en un torrente descontrolado. Entonces un coro de gritos emergió de la multitud. Miguel se volvió hacia el estruendo. La grieta en la plaza se abrió aún más y desde dentro surgió una figura. Era un hombre atrapado entre sombras que pareció haber sido expulsado desde el abismo mismo. «¡No! ¡No debería estar aquí!», gritó, su voz desgarrada. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. El rostro de ese hombre se destacó entre la lluvia. Su mirada era familiar. «¡Oh! No eres un labrador. Eres parte de esta familia, Miguel», exclamó, su voz resumbando como un trueno. El mundo se detuvo. Miguel sintió un frío helado recorrer su cuerpo. El hombre revelado era el padre que creía haber perdido. La confusión se transformaba en una tormenta de secretos. «¡Papá!», gritaron Eloía y Victoria al unísono, mientras la tensión en la atmósfera se convertía en un caos incontrolable.
La lluvia no era solo agua ahora. Todos sentían su peso como una verdad que caía sobre ellos. El hombre que había estado en las sombras era solo una parte de un panorama mucho más amplio. Un secreto que se había estado cocinando en el fondo de cada uno de ellos. El caos en la plaza estalló de una manera que nadie podría haber previsto. Y en el corazón de Miguel, un temblor de miedo y esperanza se intercaló entre lo que conocía y lo que no podía comprender. ¿Quiénes eran realmente? El hombre en la grieta miró a Miguel con ojos llenos de dolor. Debes elegir, hijo, pero el precio será alto. Puedes ser parte de la verdad o perder todo lo que amas. En esa elección, lo que conocían como amor y familia estuvo a punto de transformarse en algo completamente diferente. La lluvia caía como un torrente, arrastrando sus esperanzas, llevándolos a un abismo del que podría no haber retorno. La lluvia caía con furia, y el trueno resonaba en el aire como un rugido de furia. Miguel, paralizado por la revelación del hombre, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿No eres un labrador? ¿Cómo es esto posible? El hombre en la grieta le sonrió, y ese gesto inquietante lo hizo retroceder. Siempre fuiste más que eso, hijo. La vida te ha mantenido en las sombras, pero ahora debes elegir entre la verdad y la mentira, dijo el hombre, su voz grave resonando entre el estruendo de la tormenta. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, mientras las palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se desmoronaba. Justo cuando estaba a punto de gritarle al extraño, Eloía dio un paso firme adelante, con un destello de determinación en sus ojos. No sé lo que quieres, pero no nos harás daño, desafió, y por un momento todos se sorprendieron ante su valentía. La lluvia resbalaba por su cabello y sus mejillas ruborizadas, pero el miedo no alcanzaba a su corazón. ¿De verdad crees que puedes salvarte hablando así? Hay cosas en esta familia que ni siquiera tú o tu madre conocen, respondió el hombre, su tono despectivo. Fue entonces cuando Miguel sintió un nudo en su estómago. ¿Qué más había en esa familia que no conocían? ¿Cómo puedes hablar así de nosotros?, le exigió Victoria, mientras se acaba. El hombre lanzó una risa seca que vibró en el aire, cargado de tensión. La verdad, querida, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Pero hay más en juego de lo que imaginas. Fue en ese preciso instante que un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, y el suelo comenzó a crujir sin piedad. Un destello iluminó la escena, y todos apartaron la mirada del hombre para buscar refugio. Justo entonces, el Hijo del Hombre, hasta ese momento invisible entre la multitud, hizo su aparición. Con una rapidez sorprendente, se lanzó hacia Eloía, sembrando el caos. «¿Qué haces, loco?», gritó Miguel. La multitud retrocedió. El pánico se desató cuando el chico la tomó del brazo y la arrastró hacia la grieta. «Ella es la llave», gritó, mientras la lluvia caía como tono de desesperación. El corazón de Miguel latió con furia. «Déjala en paz», corrió hacia ellos, pero el viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía mantenerse en pie. La reacción en cadena fue devastadora. Eloía miró al chico confundida, pero el chico, con una urgencia desesperada, le susurró algo al oído. «Tú eres la solución. Necesitamos que lo entiendas», imploró. Miguel se detuvo en seco. La lluvia transformaba la escena en un caos. La multitud murmuraba. Algunos gritaban palabras de miedo, mientras otros solo miraban en incredulidad. «¿Qué están diciendo?», preguntó Miguel, sin poder lidiar con el creciente horror que sentía. La reacción de Eloía lo paralizó. Ella, escondiendo su rostro detrás de su pequeño brazo, asintió lentamente.
¿Qué significa eso, Eloía? Pero la respuesta jamás llegó. En ese instante, el cielo se iluminó con otro rayo, pero esta vez había algo más. Una sombra gruesa emergió de la grieta, y todos los presentes sintieron una presión abrumadora. Fue un giro brutal. Otro hombre, este más alto y con aire autoritario, salió de las sombras. ¿Quién me ha traído? Su voz resonó como un trueno. Miguel sintió su respiración cortarse. No solo era un extraño, había una conexión inconfundible. Es hora de que descubras quién realmente eres, Miguel, dijo el nuevo hombre, y en su mirada había un reflejo de lo que Miguel había temido toda su vida. La tormenta comenzó a calmarse, pero la confusión reinaba. Eloía es la única que puede detener esta locura, susurró el nuevo hombre con una seriedad que heló la sangre en las venas de Miguel. Debes decidir, Miguel. Tu historia puede cambiar o seguir siendo la misma. Pero ten cuidado. La verdad duele más de lo que puedes imaginar. La lluvia caía ahora como un susurro sordo, pero el verdadero dilema aún estaba por revelarse. La presión de un secreto que podría romper a todos en pedazos pesaba en el aire. La mirada de Miguel se encontró con la de Eloía, llena de inocencia y terror. Una verdad que nunca soñó iba a salir a la luz, y el eco del pasado prometía destruir todo lo que creían conocer. ¿Qué haría con lo que se estaba revelando? El abismo se volvió más profundo, y el futuro pugnaba por uno nuevo. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que aún estaba por venir? La lluvia caía con furia, y el trueno resonaba en el aire como un rugido de furia. Miguel, paralizado por la revelación del hombre, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿No eres un labrador? ¿Cómo es esto posible? El hombre en la grieta le sonrió, y ese gesto inquietante lo hizo retroceder. Siempre fuiste más que eso, hijo. La vida te ha mantenido en las sombras, pero ahora debes elegir entre la verdad y la mentira, dijo el hombre, su voz grave resonando entre el estruendo de la tormenta. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras las palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se desmoronaba. Justo cuando estaba a punto de gritarle al extraño, Eloía dio un paso firme adelante, con un destello de determinación en sus ojos. No sé lo que quieres, pero no nos harás daño, desafió, y por un momento todos se sorprendieron ante su valentía. La lluvia resbalaba por su cabello y sus mejillas ruborizadas, pero el miedo no alcanzaba su corazón. ¿De verdad crees que puedes salvarte hablando así? Hay cosas en esta familia que ni siquiera tú o tu madre conocen, respondió el hombre, su tono despectivo. Fue entonces cuando Miguel sintió un nudo en su estómago. ¿Qué más había en esa familia que no conocían? ¿Cómo puedes hablar así de nosotros?, le exigió Victoria, mientras se acercaba. Su voz temblorosa, pero decidida. El hombre lanzó una risa seca que vibró en el aire cargado de tensión. La verdad, querida, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Pero hay más en juego de lo que imaginas. Fue en ese preciso instante que un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, y el suelo comenzó a crujir sin piedad. Miguel se tambaleó, sintió que el aire se le escapaba. La lluvia arremetía con furia, y toda la plaza parecía gritar. Entonces, una sombra enorme apareció a su lado, como si la tierra misma hubiera decidido abrirse. Sin avisar, una figura emergió entre los escombros. Era una mujer, vestida con un traje blanco. Su cabello largo y oscuro ondeaba como un fuego en la tormenta. Miguel sintió un terror frío recorrer su columna. La mujer alzó la mano, como para aplacar el miedo. ¡Basta!, gritó una voz profunda y retumbante que silenciaba la tormenta. «Soy yo, mamá». El mundo se detuvo. Miguel se volvió en estado de shock. ¿Su madre? Pero no era posible. Tenía recuerdos de ella, la imagen de su rostro clamando amor y calor. El tiempo se evaporaba,
y la presión en su pecho se volvía insoportable. «No, no puede ser», murmuró, la incredulidad inundando su ser. La multitud observaba horrorizada. Algunos eran incapaces de hablar. «Esto no es un juego, Miguel». La mujer dio un paso adelante, dejando caer su abrigo, revelando una medalla colgante que brillaba intensamente. «Soy parte de esta familia. Soy la que se fue, y no puedo permitir que vuelvas a caer en el mismo destino». Los murmullos crecieron entre los espectadores. La tormenta parecía ser testigo de algo mucho más grande. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué destino? ¿Qué estás hablando?», gritó, luchando por recuperar el control. «La verdad», exclamó ella, su voz ahora tambaleándose. «Eloía es la clave y tú tienes que decidir, Miguel. Puedes salvarla y a tu propia historia». Justo cuando los ojos de todos se volvían hacia Eloía, la pequeña comenzó a temblar. Su mirada se iluminó con intensidad y confusión. «No quiero ser la clave, quiero ser solo yo», clamó, llenando el aire con desesperación. Los propios sentimientos de Miguel se tambalearon. En ese momento la lluvia se detuvo. El viento cesó su canto, y todos en la plaza ya no podían contener lo inevitable. Un rayo más deslizó en el cielo, seguido de un silencio sepulcral que presentó la verdad en una revelación definitiva. La mujer miró a Miguel con lágrimas en los ojos. «Tu madre está aquí para advertirte, pero Eloía se convierte en el objetivo de aquellos que desean la fortuna». Miguel no podía funcionar. Miró a Victoria, que tenía la boca abierta, incapaz de hablar. La historia que creía saber se desmoronaba, revelando capas de engaños y secretos. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», gritó, pero la mujer continuó. «Porque la verdad duele, y hoy los enemigos están más cerca de lo que crees». Justo cuando Miguel asimilaba las palabras, la oscuridad en la plaza desapareció, y de ella emergieron figuras furtivas. Los hombres de mirada fría, que habían estado observando desde la finca, comenzaron a acercarse. «¿Qué sucede aquí?», gritó uno. «No permitiremos que se escape la verdad», añadió otro, avanzando con pasos firmes. El caos estalló nuevamente. Miguel encajó su mirada en Eloía, sintiendo el peligro asomando. «¡Corre!», le gritó, pero estaba a punto de ser demasiado tarde. La verdad se desbordaba, y en el fondo de su ser sabía que la batalla estaba a punto de comenzar. Su corazón latía fuertemente. ¿Qué tipo de verdad era esta? Todo lo que entendía se evaporaba, y la tormenta que se avecinaba prometía desencadenar un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión se tomaba rápido, y nadie sabía si habría un mañana. La tormenta rugía furiosa, pero en medio del caos algo hizo clic. Miguel miró a Eloía con su mirada decidida. «No tengas miedo, pequeña. Todo estará bien», le gritó, mientras el viento desgarraba sus palabras. La multitud retrocedió, incapaces de apartar la vista del hombre en la grieta, el portentoso padre que nunca entendió que lo habían perdido. «¿Quién eres tú para interrumpir nuestra vida?», vociferó Victoria, su voz vibrante de rabia y dolor. El hombre la miró, una mueca de desdén en su rostro. «Soy quien debe proteger a Eloía, la heredera de una fortuna que muchos desearían tener. Y ustedes están en medio de un juego más grande». El aire se volvió aún más tenso. Miguel apretó los puños. «¿Protegerla? No tienes derecho a decidir sobre su vida. Eloía es una niña. Quiere vivir, quiere ser feliz», le gritó, mientras la lluvia seguía remolinándose alrededor de ellos. «¿Feliz? ¿En este mundo?», exclamó el extraño, que parecía disfrutar del espectáculo. «Ha llegado el momento de escoger, Miguel. Puedes seguir en la oscuridad o iluminar el camino hacia la verdad. Pero recuerda, la verdad duele, y el secreto de tu familia podría arruinarlo todo». La declaración retumbó en el fondo del corazón de Miguel.
y el miedo se instaló en su pecho. «Oye, ven aquí», la llamó mientras sentía su voz quebrarse. La niña corrió hacia él, pero no antes de que el chico de mirada fría tratara de interceptarla. «Ella es parte de un legado, no puedes llevártela», dijo, pero su voz se perdió entre los murmullos del pueblo. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, revelando la verdadera magnitud de lo que estaba en juego. Miguel respiró hondo, tomando la mano de Eloía. «No importa qué secreto revele el destino, jamás dejaré que te hagan daño. ¡Vamos a enfrentarlo juntos!». Victoria, viéndose atrapada entre los dos mundos, finalmente habló. «Cállate, ambos tienen razón. Pero debemos unir fuerzas. Este no es solo un juego, es nuestra vida». Los hombres del extraño avanzaron amenazantes, pero la figura joven que se hacía llamar madre de Miguel dio un paso al frente. «Detendrán este juego aquí y ahora», gritó. La energía que emanaba era palpitable y todos contuvieron el aliento. «¿Cómo te atreves a interrumpir?». El extraño gruñó, pero su voz tembló. Entonces Miguel se adelantó. «Ella tiene razón. No se trata de proteger secretos, se trata de proteger a aquellos que amamos. Eloía y yo estamos juntos en esto, sin importar el legado». Las palabras resonaron. Finalmente, el ambiente cambió. La lluvia se detuvo y la muchedumbre se calmó, la atención concentrada en la lucha por la verdad. «Esto termina ahora», dijo Victoria mientras se unía a su lado, Eloía asegurada en sus brazos. Un silencio absoluto llenó el aire. Fue en ese instante que Eloía, con seguridad, alzó la cabeza y dijo: «No tengo miedo, sé lo que soy, y sé que nosotros, juntos, podemos cambiar las cosas». Todos sostuvieron la respiración. Sin quererlo, la grieta empezó a cerrarse, como si la realidad misma respondiera al poder de su convicción. La fuerza del amor y la verdad se estaba manifestando. El extraño miraba como un espectador, impotente ante el vacío que se volvía su plan. «Esto no es el final. Lo que han comenzado todos ustedes no se detendrá aquí», el hombre gritó, su voz desgarradora, mientras la grieta se cerraba. Pero ya era demasiado tarde. Miguel, Victoria y Eloía se aferraron unos a otros. Sabían que enfrentar sus demonios no sería fácil, pero tenían a los demás, y eso era suficiente. Así, poco a poco la tormenta pasó, dejando un aire de esperanza. La plaza, ahora tranquila, estaba llena de murmullos. La gente comprendió que el verdadero poder residía en la unión y el amor. Miguel miró a Eloía, su pequeña guerrera, y sonrió. «Estamos juntos siempre». De regreso a casa, con la lluvia cesando y el sol asomando, un nuevo camino se extendía frente a ellos. Un camino lleno de incertidumbre, sí, pero también de posibilidades. Y en el fondo, una parte del secreto seguía vivo, esperando ser desenterrado. Pero espera, este desenlace ha sido emocionante, ¿no? Tú necesitas suscribirte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento para mostrar tu apoyo a la comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia fantástica con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Lo hemos construido juntos y tu participación hace toda la diferencia.